Hola de nuevo. Eh, Voy a hacerte unas gráficas para que entendamos más o menos qué onda con las funciones, polinomiales. Se llaman polinomiales porque, pues, están formadas por un polinomio. Sabemos que un polinomio es un conjunto de monomios, los cuales se constituyen por un coeficiente, una base y un exponente. A veces ni el coeficiente ni el exponente lo vemos porque son uno y no es necesario escribirlos, pero siempre están. Entonces, van a tener la siguiente forma: f de x es igual a uno, por ejemplo. Este es polinomial, aunque no parezca. También en específico es una función constante, pero también la podemos llamar polinomial porque esto es exactamente lo mismo que 1x a la cero. Entonces, sí constituye, o sea, sí tiene la estructura de un polinomio, en específico un monomio, ¿no? Eh, También puede ser, por ejemplo, x más 2, esto también es polinomial. Puede ser también x cuadrada más uno, o puede ser, em, x cuadrada más 3x más 7, ¿sí? Puede ser también x onceava más 7x quinta más x cuarta menos 2. Ujú. Podemos tener ahí signos positivos y negativos, pero como te decía hace rato, lo que no debe pasar es que estos exponentes sean negativos. ¿Mm? Fuera de eso, pues podemos aquí tener coeficientes positivos, negativos, fracciones, e incluso podríamos tener raíces, pero no va a ser tan común. Entonces, va a resultar que, pues, estas funciones van a tener un tipo de gráfica. La primera, y que ya viste seguramente, son las constantes, cuando tenemos el término constante. F de x es igual a 2. Se forma una línea recta horizontal, ¿sí? Las otras seguramente también ya las has visto, que es las lineales, porque se forman líneas que normalmente son diagonales. Por ejemplo, x más uno. Ujú. O x menos 5. Em, Puede ser también, por ejemplo, parábolas, que van a ser, por ejemplo, x al cuadrado, x al cuadrado más 2x más uno. Ujú. O x al cuadrado menos 2x más uno. ¿Sí? O aquí menos 3. Se fue hacia abajo. Ah, pues no puso 31, era 3. Ujú. Y así, pueden haber muchísimas combinaciones. Yo aquí puedo aumentarlo a x cúbica, por ejemplo. Y vamos a ver que la gráfica, pues, se vuelve diferente, ¿sí? Lo que te decía hace rato, cuando tenemos un coeficiente máximo impar, por ejemplo, aquí el coeficiente, que el exponente máximo es 3, entonces nuestra gráfica empieza abajo y termina arriba, o al revés, termina, que ya empieza arriba y termina abajo. Ejemplo, si yo le cambio el signo a esta x cúbica, va a pasar lo que te decía, ¿sí? Vamos a ponerle aquí más, ¿sí? Y ya. Empieza arriba, termina abajo. Si de nueva cuenta yo le agrego un término con exponente, ey, con exponente par, entonces se va a volver muy parecida a una parábola. ¿Mm? Nada más que aquí, pues, se ve como más chata, ¿no? Fíjate. La parábola, que es lo que habíamos visto hace rato, es mucho más sencilla. Es más puntiaguda, podríamos decir de cierta forma. Y aquí, ¿qué hice? A ver. Bueno, ajá. Vamos a poner g de x para que sí se pueda comparar. Es más puntiaguda que x cuarta.
y x cuarta es más angosta, ¿sí? Y aquí, pues, le puedo ir agregando x más 3, por ejemplo. Y ya se va haciendo una cosa medio rara, pero, pues, eso es lo que va pasando. Em, Vamos aquí igual a poner un término cúbico y un término cuadrático, menos x cúbica menos 2x cuadrada, ¿sí? Y se hacen esos como saltitos que te decía, ¿sí? Si yo quiero poner una ecuación quinta, por ejemplo, h de x es igual a x quinta. De nueva cuenta, se parece mucho a la x cúbica, pero igual, como más chatita. Vamos a agregarle todos estos términos, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Y pues se va deformando. Vamos a cambiarle aquí menos, ¿sí? Cada una de los cambios que le podamos hacer en signos, en coeficientes o tal, va a generar un cambio en nuestra gráfica, ¿sí? Y bueno, entonces eso es lo que tenemos. Ahora, en todas estas va a resultar que va a haber ciertos puntos en donde se crucen con el eje de las X, que es este eje horizontal. Todos los puntos en donde se crucen, los vamos a llamar ceros de la raíz, soluciones de la raíz o más bien, raíces, ceros de la función o soluciones de la función. ¿Mm? Esos 3 nombres son los que reciben. Y van a ser específicamente los reales, las soluciones reales, porque vamos a tener también soluciones imaginarias, pero no las vamos a poder representar aquí. Ujú. Entonces, ¿por qué los llamamos ceros de las raíces? Porque son factores de nuestro polinomio. Aquí, por ejemplo, tenemos x cuarta menos x cúbica menos 2x cuadrada más x más 3. Lo que debe pasar es que yo al sustituir x por el número que me dé, por ejemplo, x es igual a 0, supongamos que sí nos diera, al sustituir x en cada uno de las x que tenemos aquí, x es igual a 0, nos tendría que dar 0. Aquí realmente no va a pasar porque tenemos este más 3, entonces, aunque todos estos dan ceros, al sumarle más 3, pues ya no nos va a dar la igualdad, pero supongamos que sí. Entonces, esta sería una raíz, sería un cero de la función o una solución. ¿Mm? Entonces, pues esto es lo que queremos saber. La cuestión es que vamos a tener varias situaciones. Si yo multiplico, por ejemplo, x más 2 por x menos 2, esto pues me va a resultar x cuadrada menos 4. ¿Mm? Entonces, aunque hay un positivo y hay un negativo, el que va a predominar va a ser el negativo. Si yo esto lo vuelvo a multiplicar por un número negativo, por ejemplo, x menos 2, entonces aquí voy a multiplicar, pues x por x, aquí va a ser x cúbica, menos 4x, menos 2x cuadrada, más 8. Al hacer la suma me va a quedar 3x cuadrada menos 2x cuadrada menos 4x más 8. Ujú. Y pues algo que nos decía el criterio es que si quitamos los términos que tengan exponente impar, vamos a ver cuántos cambios de signo. Aquí hay un cambio de signo. ¿Mm? Y nos dice que si hay, o sea, que ese cambio de signo nos va a determinar las raíces
o los ceros negativos. Ujú. Aquí nos está diciendo que solo va a haber un cero negativo. Todos estos van a ser ceros. La cuestión es que cuando nos referimos a ceros, lo que está pasando en realidad es cuando yo igualo esto a cero. X más 2 es igual a cero, x menos 2 es igual a cero y x menos 2 es igual a cero. Entonces, yo al despejar cada una de estas ecuaciones, lo que voy a obtener va a ser x es igual a menos 2, x es igual a 2 y x es igual a 2. Y entonces vamos a ver que sí es cierto lo que tenemos. Aquí tenemos un número, un cero negativo, ¿sí? Este es un cero y tiene signo negativo. El criterio también nos dice que de nuestro resultado, que era x cúbica menos 2x cuadrada menos 4x más 8, vamos a verificar cuántos cambios de signo hay sin quitar los exponentes impares. Y entonces hay aquí 1 y 2. Y esas van a ser los posibles ceros positivos, que aquí tenemos 1 y 2, ¿sí? Entonces, sí va a ser cierto, nos puede ayudar, pero no es definitivo porque vamos a tener situaciones como en la parábola que no cruzaba con el eje de las X y con el de las Y, que no va a haber soluciones reales. Ujú. Entonces, si no hay soluciones reales, no vamos a obtener ninguno de estos casos. Estos criterios que acabamos de ver, que son los de Descartes, solamente nos ayudan a encontrar posibilidades, ¿ok? Ahora, como pudiste haberte dado cuenta hace ratito que hicimos la multiplicación, pues para yo obtener este 4, lo que tuve que haber hecho fue multiplicar 2 por 2. Por eso es que yo tengo que pensar en qué números multiplicados me dan 4. Podrían ser 1 por 4, 2 por 2, ¿no? Entonces, esos van a ser los factores. Por eso nos interesa saber qué factores tenemos. Ujú. Y yo si hubiera aquí puesto 2x más 1 por x más 4, por ejemplo, al hacer la multiplicación, eh, pues aquí me va a afectar porque, pues o sea, si hago la multiplicación voy a tener 2x cuadrada más x más 8x más 4, ¿no? Entonces aquí va a tener 2x cuadrada más 9x más 4. Este 4 debe estar conformado por bueno, por ciertos números, ¿no? 1, 4, bla, bla, bla. Pero, em, si yo quiero encontrar las soluciones, justamente lo que voy a saber, porque así lo hice, es que uno de los ceros va a ser x es igual a menos un medio, que es este caso. Y el otro va a ser igual a x es igual a 4. Menos 4, perdón. Ujú. Y entonces, pues justo, aquí voy a obtener la combinación entre el primer coeficiente de nuestro máximo exponente y el coeficiente de nuestra constante. Ujú. Por eso es que estamos utilizando ese criterio y solamente nos sirve para descartar, ¿no? Así que aquí, por ejemplo, no vamos a utilizar un x es igual a 3, porque entonces 3 tendría que multiplicarlo por algo para que me dé 4. Pero como decíamos hace rato, esto solamente nos sirve cuando tenemos coeficientes enteros, porque si tenemos fracciones, pues ahí nos va a afectar, porque yo puedo multiplicar 8 por un medio y me va a dar 4. O puedo poner 14 por un séptimo, no, 28 por un séptimo y me va a dar 4, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí muchas posibilidades, no nos ayuda mucho y pues por eso solamente lo reducimos cuando tenemos números enteros. Y vamos a dejarlo mientras hasta acá, ¿vale?